Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast día 17 de Cruz Roja Hondureña. Esta noche estaremos conversando acerca de un tema muy vigente y de mucho interés para todos, que es sobre el cambio climático y la relación con la gestión de riesgos a desastre. Para esto tengo el gusto de presentarles a mis dos invitados de esta tarde, la ingeniera Claudia Arrieta, gerente de cambio climático.
Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Beatriz, por el espacio. Y también tenemos al licenciado Manuel Isaura, gerente de riesgos a desastres. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Definitivamente cada vez escuchamos más sobre el tema del cambio climático diariamente en las noticias, con todo lo que sucede alrededor nuestro y en todas partes del mundo. Creo que es importante comenzar para entender qué es el cambio climático. ¿Es un proceso? ¿Es un evento? ¿Cuál sería la mejor manera para definir el cambio climático? Ok, bueno, la mejor manera para definir lo que es el cambio climático es empezar porque es un proceso de desarrollo lento, no es un desarrollo cíclico tan abrupto como ya bien explicará mi colega de gestión de riesgos a desastres. La versión unificada por la Comisión Marco de Naciones Unidas nos define el cambio climático como el cambio de patrones meteorológicos en una zona determinada en un periodo mayor a 30 años. Entonces el cambio climático es algo que estamos viviendo actualmente en comparación a otras décadas pasadas, porque las condiciones climáticas han cambiado actualmente, pero también es algo que va en efecto cascada, ¿no? Va a seguir sucediendo y va a seguir agravándose si no tomamos acciones bueno, hoy en nuestro presente, van a seguir repercutiendo nuestras acciones a las futuras generaciones porque son eventos mayores a 30 años palpables. O sea que estamos en un proceso, digamos, de 30 años y estamos en medio de este proceso o en alguna parte del mismo en el que vamos viendo cambios de temperatura, cambios del agua, cambios de los océanos y obviamente toda la alteración de los ecosistemas combinadas con la biodiversidad y los esquemas de vida nuestros, los humanos, o sea, los balances, digamos. Sí. Y es también son conceptos que nosotros en la cultura popular nos quedamos con el concepto de cambio climático, ¿no? Pero también lo que usted explica técnica y científicamente habla más de una variabilidad climática, ¿no? Correcto. Como los climas van variando de acuerdo pues, a ciertos factores físicos, químicos, biológicos, antropológicos que cambian el contexto del ecosistema o el bioma donde se vive, ¿no? Nosotros compartimos con otros seres vivos, ¿no? Pero no es el simple hecho del cambio climático como un contexto o un concepto acuñado, sino también cómo vamos estudiando y vamos aprendiendo los demás conceptos que tienen que ver o tienen relación con el cambio climático en sí. Ahora, estos cambios de procesos también van a generar un punto de quiebre. O en realidad no se da un punto de quiebre, sino que es una transición a lo largo del tiempo. Sí, digamos, en efecto, actualmente a nivel global tenemos ciertos puntos de quiebres importantes, digamos, en las zonas polar árticas tenemos el derretimiento de los glaciares que desde que está establecida esta era actual no había pasado y actualmente está pasando debido a los procesos de industrialización masiva, extracción petrolera en las zonas árticas y demás, el calentamiento global como tal, que todo esto, como bien lo mencionó Manuel, ¿verdad? Ha venido atribuido a la variabilidad climática, pero que nosotros hemos acelerado hasta cierto punto, porque si bien es cierto, hay que entender dos cosas. El calentamiento global es un proceso ya se ha visto acelerado por cuestiones antropogénicas, ¿verdad? O sea, directamente por nosotros los hombres, pero también hay eventos cíclicos, como lo mencionaba Manuel, que quizás se han visto acortados en los tiempos que están, ¿cómo decir?, proyectados o pronosticados, pero ha sido por lo mismo aceleramiento. O sea, nosotros hemos influido en estos cambios de variabilidad climática. Ok, entonces, hablando directamente del cambio climático, ¿cómo impactaríamos, cómo relacionamos directamente ya con la gestión de riesgo a desastres? Sí, bueno, la gestión integral para la reducción de riesgos a desastre es un enfoque multisectorial de cómo nosotros, como organizaciones, estructuras, países, estados, buscamos reducir las vulnerabilidades y también minimizar los riesgos, ¿no? Como lo podemos ver, el tema del cambio climático ve eventos muy a largo plazo, ¿no? Pero el tema también de gestión integral de reducción de riesgo ve esos eventos que son repentinos o a corto plazo, ¿no? Como el tema de inundaciones, huracanes, pero también ve esos eventos que se van incrementando a largo plazo, ¿no? Como las sequías, también lo que estábamos hablando también,
los diferentes tipos de sequías, sean estas meteorológicas o agrícolas, donde nosotros podemos ver estos cambios en los contextos de medios de vida de las personas, ¿no? Entonces el concepto y cómo nos unimos nosotros es básicamente en la planificación para mitigar o para reducir esos riesgos y las vulnerabilidades que tienen las personas, ¿no? Es un trabajo en conjunto y por eso también es parte de las políticas de Estado y las políticas institucionales que el trabajo se haga a través también de iniciativas de gestión de riesgo y adaptación o mitigación al cambio climático también, que ya voy a explicar de mejor forma cuál es la diferencia entre adaptarse y mitigar al cambio climático y cómo nosotros a través de los procesos comunitarios, de desarrollo comunitario, vamos creando resiliencia comunitaria, una para reducir los riesgos, que es lo que busca la gestión integral de reducción de riesgos, pero también para adaptarnos. Sí. Y esa adaptación es la adaptación al clima, no la adaptación al cambio y a la variabilidad climática. En realidad es súper interesante todo el tema porque vemos que cada vez las comunidades estamos más expuestas a todos los impactos del cambio climático, estamos más vulnerables, afectamos también nuestros procesos de seguridad alimentaria, hídrica, todo esto es parte del cambio climático. Ahora, hablando exactamente, o precisamente de lo que mencionaba Manuel, adaptación versus cambio climático, ¿cómo lo entendemos? Bueno, adaptarse al cambio climático implica en todas las reformas que yo haga en diferentes sistemas, ya sean comunitarios o acciones que tomen desde el gobierno, o sean estos gobiernos locales o gobiernos nacionales, o también las organizaciones de base comunitaria que tomen acciones para decir, yo me voy a adaptar porque sé que este evento me azota cíclicamente, anualmente, entonces yo tengo que buscar medidas de contrarrestar y salvaguardar tanto mi vida, pero también mis activos, porque como bien lo decía Manuel, lo primero que se afectan en las comunidades son los medios de vida, debido al cambio climático, sean por eventos cíclicos de desarrollo lento, como lo hemos mencionado, o de desarrollo rápido, como también lo mencionó Manuel. Entonces, adaptarse implica en cambiar el enfoque que se tiene tradicional y empezar a implementar medidas como ser, en el caso, tenemos muchos productores agrícolas y varios de nuestros proyectos como Sociedad Nacional han fortalecido los medios de vida de zonas expuestas a sequía hidrometeorológica y sequía agrícola. Tenemos algunos casos de éxito en la zona norte del cono de Manorcho, que es verdad Cholteca, donde medidas de adaptación al cambio climático por sequía agrícola fueron la implementación de semillas agrícolas mejoradas, o sea, que no requieran tanta agua y que sean más resistentes, que la persona no deje de producir solo porque sabe que va a estar seco. También implementamos ahí tanques de ferrocemento de captación de cosecha de agua, los capacitamos desde la construcción de los tanques, pero también los fortalecimos a través de gestión de riesgo, que es como la gerencia hermana, ¿verdad?, de cambio climático, para el tratamiento, el saneamiento de esta agua de captación de lluvia, para que la pudieran utilizar tanto en procesos productivos como en procesos de ganado mayor y ganado menor, porque recordemos que también cuando nuestros medios de vida van directamente involucrados a animales, tenemos un factor de riesgo, porque ellos también se tensan, y se tensan también como los cultivos. Entonces, hemos hecho medidas, pero la medida de adaptación no es una receta global. Eso tiene que hacerse un estudio de prefactibilidad en base a la zona y en base tanto a las condiciones climáticas históricas y también a las actuales y a las proyectadas. Entonces, el abordaje que siempre tenemos esta medida es, número uno, el enfoque de adaptación liderada localmente. Nosotros vamos a adaptarnos, pero adecuados a nuestro contexto que tenemos. No vamos a creer que hay una receta global para todo, porque no lo es. Eso sería una falacia, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que fortalecemos a la gente, y Manuel lo dijo, tenemos un enfoque fuerte de resiliencia comunitaria, entonces los preparamos para que ellos estén fuertes, y es parte de la preparación y respuesta también, porque una gente que está anticipada tanto al riesgo, pero también como a la exposición al cambio climático, es más fuerte y aborda mejor, ¿verdad? Es menos afectada, y es lo que queremos, porque al final nuestro enfoque es pues salvaguardar lo que es la vida humana y todo su ingreso y medios de vida. Sí, total. En este caso estamos hablando de lo que es la adaptación, digamos, de las comunidades al cambio climático, y queda claro que es la parte de medios de vida. Pero también escuchamos todo lo que es anticipación y preparación. En realidad, ¿cuál sería la diferencia entre estos conceptos? Que se integran, no hay ninguna diferencia en realidad.
imagínense esto como un proceso integrado entre gestión de riesgos y cambio climático. Es más, el enfoque que nosotros estamos brindando a las comunidades va desde su planificación, el conocimiento del riesgo y el conocimiento, esos riesgos a qué se deben, ¿no? Y si son también causas del cambio climático o no, porque también no todo se lo podemos atribuir al cambio climático, ¿no? Que es otro de los conceptos también que las comunidades deben de entender, si es un proceso de cambio, variabilidad climática o simplemente es algo recurrente que ya es histórico en sus comunidades, ¿no? Eso también es parte de los procesos que nosotros vamos enseñando y es un trabajo que nosotros realizamos en los comités de emergencia municipal, en los comités de emergencia local, donde nosotros, la planificación que nosotros conocemos o se conoce como el plan de emergencia municipal o los planes de contingencia a nivel local, están enfocados también en el conocimiento del riesgo de las comunidades. Y ese conocimiento del riesgo va desde, obviamente, el conocimiento de adaptación, de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, que los conceptos pueden variar de acuerdo pues, al enfoque que nosotros le demos, ¿no? También es un juego de conceptos que nosotros podemos hablar, igual que la mitigación. Hay mitigación desde el enfoque de gestión de riesgo y mitigación desde el enfoque de cambio climático, ¿no? Que va a variar de acuerdo pues, a los principios que rigen cada uno de la conceptualización. Sin embargo, el punto de encuentro que nosotros damos aquí es obviamente el estudio de las vulnerabilidades y la reducción de riesgos de los mismos. ¿Y dónde se encuentran? Si es un desarrollo lento y sabemos que es producto del cambio climático, hacemos un enfoque de cambio climático, como por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza, acciones de adaptación en las comunidades basadas en soluciones basadas en la naturaleza, o soluciones de impacto lento, pero que tienen obviamente un impacto socioeconómico muy alto, como la sequía. Nosotros también hacemos acciones de gestión de riesgo, sin olvidar las acciones de adaptación para esto, ¿no? Pues no podemos mitigar ese tipo de acciones con conceptos de cambio climático, pero sí nosotros cómo adaptamos a las comunidades a eso. Ya te explicó un poco los proyectos que se hacen en zonas del canal seco para la captación de agua, para el tema de protección de medios de vida y otros conceptos que nosotros hacemos. Tenemos proyectos súper buenos, por ejemplo, en los cultivos de café en Santa Bárbara, con fincas espejo, fincas semillas, que nosotros hacemos esa producción, donde también enseñamos cuáles son las mejores formas de producción adaptadas a las nuevas temperaturas, a enfermedades que se están dando de forma continua en las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo parte desde la planificación y ahora pues la planificación para los eventos que nosotros tenemos como recurrentes obviamente van enfocados en gestión de riesgo y en cambio climático, y desde ahí parte pues toda la conceptualización de la integración de estos dos temas en particular. Vamos a aprovechar para saludar a algunas de las personas que nos acompañan esta noche desde Puerto Cortés. Nos saluda Roberto Pavón, Laura Lazo desde Talanga, Lester González desde Copán Ruinas, tenemos a Sumaya Rodríguez desde Tela, y tenemos también a Gisela Valladares desde Nacaome Valle. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Sus aportes también son bienvenidos. Vamos a estar leyendo los mensajes que nos estén trasladando. Saludos desde Guadalupe Rivera del Paraíso. Y tenemos una pregunta de Quiquebú que pregunta: ¿qué consejos tienen planes de contingencia? En realidad todos. El problema es que los tengan actualizados, ¿no? Y esa es una de las acciones que nosotros estaremos realizando. Precisamente hoy mandamos ya a las regionales el nuevo borrador del plan de respuesta regional, donde van enfoques obviamente de gestión de riesgo y de cambio climático para la revisión de los consejos. Y a partir de esa revisión, cómo se actualizan los planes de contingencia, de acuerdo obviamente a los riesgos y vulnerabilidades de cada municipio donde se encuentran pues los consejos como tal. Es una tarea grande porque va enfocados también en la participación de las contingencias como tales, ¿no? Y obviamente cada una de las amenazas que se encuentra debe tener un plan de contingencia. Si es una inundación, un plan de contingencia ante inundaciones, si es ante sequía, si es ante derrumbes, y vamos a tener también uno global que lo vamos a estar socializando en los próximos días, que es eventos sociopolíticos, ¿no? Que también ya está pronto a salir. La ventaja siento que
gozamos de tecnología y definitivamente el uso de la tecnología tiene que permitirnos fortalecer todas las capacidades de anticipación, preparación, adaptación. Sin embargo, todavía vemos, y a veces parece irónico, sobre todo para aquellos que no somos especialistas como ustedes en el área, que tenemos aquellas grandes inundaciones en el norte todos los años y en el oriente y en el sur tenemos grandes sequías. O de repente tenemos justo en este momento, Manuel, un proyecto en Ocotepeque que también se dio por inundaciones y que nos ha generado problemas serios a nivel de todas las comunidades con la calidad del agua, con el insumo más preciado. O sea, ¿cómo podemos hacer esto? El fenómeno del niño y de la niña nos dan referencia. Realmente, ¿cómo podemos entender, los que no somos especialistas, y hacer algo? Digamos, ahí nosotros tenemos un centro, ¿verdad?, de referencia nacional, que no somos nosotros, es Senados Copeco. Ellos brindan las proyecciones climáticas y las brindan efectivamente para primera y para postrera. ¿Por qué la brindan en estos espacios? Porque saben de que nuestro país es altamente productivo, ¿verdad? Y tenemos múltiples cantidades de productores pequeños, menores y grandes también. Entonces, ha sido muy acertada realmente, porque quizás lo que hay que cambiar un poco es el tecnicismo del reporte, porque, ¿verdad?, suena un poco complicado y como se le dice que venga, no, que vamos a venir de una niña fuerte y luego vamos a pasar a un niño neutro, entonces la gente no sabe, ¿y quién es el que llora, el niño o la niña? Pues, ¿cuál causa sequía? Esto es correcto. En ese caso, el fenómeno de la niña es el que trae consigo lluvias, el fenómeno del niño trae sequía normalmente. Y normalmente cuando salimos del fenómeno del niño casi siempre venimos a caer a una canícula, ¿cierto? Que es otro efecto adverso de cambios en variabilidades meteorológicas. Pero yo pienso también de que hay ciertas personas, y lo hemos tenido la experiencia con Manuel, de que en ciertas zonas rurales ellos ya saben cuando, digamos, no, es que ahora va a venir la niña, entonces me tengo que preparar porque yo puedo tener posibles inundaciones, posibles efectos de pérdida de cosecha en estas fechas por vientos fuertes, por tormentas tropicales que se formen, y ya la gente va conociendo, como despertando, pero es parte de los procesos que nosotros hemos ido haciendo, porque el fortalecimiento de las capacidades de las personas comunitarias y el saber leer o a enseñarles a aprender la lectura de estos diagnósticos es vital e importante. Es lo que se menciona y lo que hacemos un poco. No tenemos actualmente, lastimosamente, incidencia como en mesas agroclimáticas sectoriales, porque es mentira, no lo tenemos, pero tenemos influencia en nuestras organizaciones de base comunitaria, dentro de las cuales nosotros sí les enseñamos que este pronóstico les puede ayudar a prepararse, que bien lo mencionaba Manuel, pero también a anticiparse a estos eventos. Entonces sí hemos hecho como la tarea a través, ¿verdad?, del cuerpo, de decirles a las estructuras, mire, este pronóstico significa que usted se tiene que preparar para estos posibles eventos adversos. Porque también hay que tener un punto de cuidado, ¿verdad? No puedo yo decirle, mire, ser alarmista y prepararlo, porque recordemos que tenemos ciertos indicadores que nos van a marcar el camino para saber si cambia las condiciones meteorológicas o no, y es ahí donde hay que tener un poco manos de seda, porque muchas veces, últimamente, como bien lo dije al inicio de mi intervención, han sido bien acertadas las proyecciones de Senados Copeco, pero el tiempo meteorológico es el tiempo meteorológico, y hemos tenido cambios abruptos por vientos que vengan de alisios del norte o vientos de alisios del sur, y nos han hecho cambios en las proyecciones. Entonces también a veces es como el factor de vericidad, porque mucha gente dice, no, pero usted me dijo que iba a llover y no llovió, más bien lo que se prolongó fue la sequía, ¿cierto? Entonces hay que tener como cierto cuidado, porque recordemos que los pronósticos vienen, pero vienen juntos y adscritos a activadores, como les conocemos, y a indicadores. Y si se sobrepasan, se cumplen los pronósticos, y muchas veces puede ser que no se cumplan. Entonces claro, ahí son pronósticos, ¿cierto? Pero sí hay que tener como que el cuidado también y la interpretación, porque recordemos que nuestra gente que está a nivel comunitario, pues ellos se fían mucho, ¿verdad?, de lo que dicen las autoridades. Entonces también es ahí donde hay que tener como mano de seda. Y esa es otra parte también de cómo se integra el estudio del cambio climático, la variabilidad climática, el estudio meteorológico también, con el enfoque de gestión integral para la reducción de riesgos a desastres. Y este es un enfoque que en los últimos años ha recogido Cruz Roja Hondureña, tiene obviamente mucho acercamiento con Senados, con SAT, Copeco, pero también con el Centro de Clima de la Federación Internacional de la Cruz Roja.
y tenemos un enfoque en todas nuestras activaciones basadas en pronósticos. Correcto. Y eso es muy importante, ¿no? Cómo nosotros vamos haciendo más técnica nuestra respuesta, más científica nuestro accionar. ¿Para qué? Para poder accionar de forma más anticipada hacia los riesgos repentinos, ¿no? Que son los que nosotros podemos. Por eso es que ahora tenemos planes de acción temprana, que todos están basados en pronósticos, en indicadores, en activadores, donde nosotros a través de las predicciones de diferentes modelos meteorológicos podemos predecir dónde se va a inundar, cuánto se va a inundar a través del mapeo de riesgo, ¿no? Y esto nos ha ayudado bastante también a entender la dinámica del riesgo en el país, ¿no? Y la dinámica de las vulnerabilidades en el país. Sabemos que somos un país multirriesgo, multiamenaza, multicausal también en cualquiera de los ámbitos que nosotros tenemos, y nuestra planificación para la respuesta debe de ser bien diversa, ¿no? Y eso también es uno de los aspectos en los cuales pues esta integración entre el estudio científico y obviamente y el accionar comunitario es muy importante, ¿no? Esto se ve reflejado en varios aspectos, en varios de los proyectos, como lo he mencionado, la alianza programática, que tuvimos varios enfoques de medios de vida, pero también Resiliencia Paraíso, Solubre, en la cuenca de Solubre, ahora Readapta, en Huascorán, del río Huascorán, tenemos... son 5 municipios, ¿verdad? De Readapta. Exactamente, Sí, tenemos Colchap, que va a tener un enfoque de olas de calor, entonces también como nosotros vamos diversificando también estos tipos de estudios, porque uno de los aspectos importantes también y es que es hacia donde va también la Cruz Roja, es tener estudios científicos basados también en esto, ¿no? Porque no es el simple hecho, está haciendo calor, está aumentando las olas de calor, sino cómo hacemos estudios científicos y nosotros también como institución responsable y que realizamos proyectos en este sentido, vamos profesionalizando el tema científico dentro de la institución, y eso nos ayuda también a mejorar nuestras intervenciones y dónde debemos de intervenir de forma más adecuada. Okay. También pregunta aquí cómo están adaptados estos planes de contingencia para la participación comunitaria y cuándo se aplicaría la actualización de estos planes. Dice, porque la última actualización en conocimiento está el 2020. ¿Y por qué ha disminuido la capacitación para gestión de riesgos en algunos consejos? La planificación para la respuesta de las comunidades está guiada por el Centro Nacional de Capacitación Técnica de COPEC, el CENACAC. Ellos son los quienes rigen y quienes validan la parte de participación comunitaria, ¿no? En temas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. También hay una ley país donde todas las municipalidades deben de tener una planificación orientada en la respuesta a nivel municipal, y estos planes desde hace 3, 4 años llevan componentes de adaptación al cambio climático. Esta es una planificación obligatoria para todos los municipios, donde nosotros como Cruz Roja somos parte del Comité de Emergencia Municipal y por ende sumamos también esta planificación para la respuesta. Los comités de emergencia local también. Ahora, si lo miramos a través a nivel institucional, es una responsabilidad institucional también y de cada uno de los consejos y de su junta directiva tener actualizados también sus planes de contingencia a nivel de sus consejos. Estos alimentan el plan de respuesta regional, alimentan el plan de respuesta nacional, y obviamente es cómo funciona la dinámica, o viceversa, de lo nacional a lo local. Pero hay dos conceptos respecto a lo que nosotros hacemos. Es, si vamos a hacer una planificación para la respuesta a nivel de los consejos, debemos de visualizar varias amenazas y cómo las vamos a atacar. Pero lo correcto que nosotros debemos de hacer también es hacer planes de contingencia, porque ahí es donde nos dan los procedimientos de actuación y cómo nosotros conectamos también con los entes locales, las autoridades locales, las acciones que realizamos. Y sobre las capacitaciones de gestión de riesgo, difiero del comentario, es más, han aumentado las capacitaciones de gestión de riesgos y obviamente y de cambio climático en todo el país. Es uno de los enfoques más grandes que tiene también Cruz Roja hondureña, que son los proyectos de gestión integral de reducción de riesgo y obviamente la dinámica de ejecución que tenemos en todos los países. Y lo que viene ahora también es la profesionalización de estos voluntarios en la temática de gestión de riesgos y cambio climático, la creación de puntos focales que también ya, si no me equivoco, en septiembre sale ya la circular
para que los directores de socorrismo por reglamento son los puntos focales de gestión de riesgos a desastres y serán los mismos, será el mismo punto focal de gestión de riesgos a desastres y cambio climático en quien va a regir las acciones de gestión de riesgos que realizan los consejos y por ende la actualización de la planificación, las respuestas en los consejos y toda la temática que tenga que ver con eso. Entonces, es parte también de la dinámica de crecimiento que está haciendo y cómo unimos tanto la política de gestión de riesgo como la política de cambio climático para que los consejos también puedan realizar actividades enfocadas en estas acciones. Quizás pensando en toda la participación comunitaria que tenemos, tendría que preguntar qué pasa con el conocimiento rural, la manera en que siempre han hecho las cosas, de que si crece el río, si llega acá hay riesgo, porque hay valor también en este conocimiento, Claudia. O sea, ¿cómo queda en estos procesos científicos, técnicos y dentro de la misma idiosincrasia cultural de cada una de las comunidades? No, totalmente. Digamos, nosotros lo respetamos como institución a través de varios mecanismos que utilizamos con SEA, ¿verdad? Que es nuestra rendición de cuentas de participación comunitaria. Nuestro referente nacional nos ha indicado y ha instruido también primero que todo, a implementar dos enfoques. Número uno, la consulta libre, previa e informada. Nosotros no entramos en ningún territorio con ningún proyecto previo a consultar a las autoridades de gobierno local y posteriormente, cuando se hace el diagnóstico de priorización de comunidades, pues se consultan actores claves dentro de cada comunidad para ver si el proyecto con el enfoque que fue diseñado es de interés, respeta los límites que queremos abordar y también pues que recoge los puntos claves que nos van a apoyar a través de la comunidad a impulsar estos procesos, ¿verdad? Luego, posteriormente, digamos, las organizaciones de base comunitaria se quedan con nosotros dentro de todo el marco de ejecución del proyecto y de hecho se quedan y está formulado así porque ellos son los que quedan cuando una vez que el proyecto sale. Ellos tienen que quedar fortalecidos para darle la sostenibilidad que esperamos y pues que al final la tenemos porque hemos tenido varias experiencias de éxito donde las organizaciones de base comunitaria son las que quedan fortalecidas e implementando acciones de manera sustentable. Sí, no, claro, porque al final yo puedo fortalecer mucho las capacidades del equipo técnico, pero tengo que fortalecer también el músculo comunitario porque el abordaje es para y con ellos. Y se respeta mucho en la parte ahora que estamos viendo lo que Manuel bien decía, de que no, digamos, no nos alocamos a decir estas proyecciones son escritas en piedras, porque como bien lo dije, ¿verdad? Dependemos de activadores, dependemos de indicadores, pero también nos complementamos con nuestro centro del clima referente como Federación de Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja, pero también avalamos lo que dice nuestro ente de país referente a estos procesos, que es Senado Copeco, no lo dejamos por fuera en ningún momento. Nuestros estudios que proceden del Centro del Clima son complementarios y es justamente para eso, para que solo porque yo tomo indicadores de la NOAA no es que esa es la verdad escrita en piedra, ¿verdad? Yo tengo que tener múltiples satélites que me brinden información actualizada. Justo ahora también, como bien lo mencionaba Manuel, estamos abordando la temática de olas de calor y los sensores para aumentos de temperaturas por olas de calor son muy específicos. Entonces estamos utilizando otros referentes a nivel que nos apoya, ¿verdad? Desde el Centro del Clima, como bien lo mencionó Manuel. Pero nosotros siempre socializamos con las organizaciones de base comunitaria, digamos, cómo son las predicciones, pero también recopilamos cómo ellos han venido tomando medidas. ¿Qué es lo que se hace? No se desestima en ningún momento porque los saberes ancestrales son esos, saberes ancestrales y se manifiestan y se acoplan. De hecho, muchas de las estrategias que nosotros hemos hecho de abordaje comunitario vienen influenciadas por los saberes ancestrales, pero también se actualizan estos saberes a medida, porque el mundo cambia. O sea, no se desestiman, pero sí se incluyen en una actualización de paquete de fortalecimiento de capacidades actuales. Se escucha, es parte del levantamiento también de procesos. Nosotros tenemos una unidad muy rígida, ¿verdad?, de monitoreo y evaluación de proyectos. También tenemos la rendición de participación, la rendición de cuentas y participación comunitaria, como bien lo dije, y bueno, ellos tienen sus matrices de recolección de información de datos, donde pues la comunidad es escuchada y si hay quejas a través de nuestro mecanismo de retroalimentación, también procedemos a subsanarlas, ¿verdad?, y también a atenderlas, porque estamos llamados para eso. Somos auxiliares del poder del Estado, pero nuestro objetivo meta siempre va a ser la última milla, o sea, la comunidad
a la que pocas organizaciones llegan, que casi solo Cruz Roja llega, y la comunidad que quiere ser escuchada, que quiere ser atendida, que necesita porque está expuesta a todas estas amenazas climáticas, pero también riesgos que están latentes, ¿verdad? Entonces, nuestra prioridad siempre es y ha sido la comunidad, y nosotros siempre la hacemos parte de todos nuestros procesos, desde el momento uno de la socialización del proyecto, luego el escucha, los saberes ancestrales, cómo manejan las prácticas, pero también los fortalecemos brindándole capacitaciones para actualizarlo y que ellos también pues lo consensuen, porque todo es al final un trabajo conjunto. Como bien lo dije desde el inicio, Cruz Roja llega, brinda el apoyo puntual por un tiempo, pero luego quienes le dan la sustentabilidad una vez el proyecto sale es las organizaciones de base comunitaria y los comunitarios que quedan ahí viviendo en la zona. Vamos a saludar también a las personas que están con nosotros esta noche. Saludamos a Reyes Cardona de Adelmo Ferrera desde Comayagua, Gustavo Cortés desde Chamelecón, y aquí vamos a aprovechar para leer un mensaje que nos está compartiendo Gustavo Cortés. También dice que es que lo que ahora pasa, que hay muchas personas que por usar una app creen que pueden hacer una proyección, y lo que hacen es botar el trabajo de sanados y hacer histeria colectiva dentro de algunas comunidades. También dice Adolfo Bautista que es importante describir que estos procesos se vuelven exitosos en la medida que las comunidades se involucran y adoptan los procesos, herramientas y estrategias generadas, ya que de lo contrario se vuelve insostenible por falta de voluntad social y política. Quedó demostrado en estos años que se puede generar resiliencia a través de la educación y transformar vulnerabilidades en capacidades a través de procesos integrados a los enfoques de desarrollo. Saludos desde Santa Bárbara. Quizás hay una actividad muy bonita que hicimos recientemente de manera conjunta entre la Gerencia de Cambio Climático y la Gerencia de Gestión de Riesgos, y era orientada a niños de centros de educación básica. Y en realidad fue muy interesante ver el involucramiento y la motivación que tenían los niños, que son parte, ahí son de las personas vulnerables dentro de nuestras comunidades, y cómo estaban entendiendo la relación del cambio climático y la gestión de riesgos con actividades del YATAP, de la Federación también. Quizás sería interesante también conocer, Claudia, qué estamos haciendo con las futuras generaciones, incorporando no solo lo que desde Cruz Roja podamos hacer, sino si hay algún tipo de desarrollo y cambios en los programas educativos del país para poder ir incorporando estos temas que se vuelven cruciales, porque todo el país tiene riesgos. Como digo, somos un país muy vulnerable. Sí, digamos, lo mencionábamos en una reunión, la ley del SINAGER establece en base a ley la estructura de CODECES. ¿Y qué son los CODECES? Los comités de emergencia de centros educativos, ¿cierto? Pero yo no sé usted, Beatriz, pero digamos en el centro educativo donde yo estudié nunca hubo un CODECE. Entonces es una estructura que existe en base a ley, pero sin embargo no se normatiza ni se rige, ni tenemos como el monitoreo de cuántos están activos, fortalecidos, formados. Entonces hay una carencia ahí. Sin embargo, como Cruz Roja Hondureña, y usted bien lo mencionó, nosotros somos promotores tanto desde la estructuración, formación y el establecimiento de CODECES en las comunidades donde entramos, y el enfoque lo permite, y el enfoque del proyecto lo permite. La actividad que se hizo justamente con los 5 centros educativos vulnerables y expuestos a riesgo de desastres aquí en sede central, en la capital, fue, como usted bien lo dijo, la metodología YADAP. Pero ¿qué es YADAP? Es Youth Adaptation, ¿cierto? Y es adaptación juvenil, si lo transcribimos tal cual, palpable. Entonces, ¿qué es lo que incita? Incita a aprender a través del juego. ¿A qué niño no le gusta jugar? ¿A qué niño no le gusta salirse del cuadrado que está en nuestra mediación pedagógica actualmente, ¿verdad?, en los centros educativos, y decir, quieren aprender cómo están expuestos a los riesgos, cómo están expuestos a desastres, cómo están expuestos a crisis, pero también quieren aprender qué es el cambio climático, qué podemos hacer con el cambio climático, cómo nos afecta el cambio climático. Entonces, tenemos 2 juegos, superjuegos diría yo. Uno es Riesgolandia, que incluye todo, ¿verdad?, la temática de Manuel, manejo de gestión de riesgos a desastre, cómo actuar. Le dice al niño cómo actuar si hay un terremoto, si hay inundaciones, o sea, qué es lo que tiene que estar. Y el niño va aprendiendo a través del juego. O sea, él es una fichita en un tablero que se va moviendo, y a medida del avance él se va enfrentando a dificultades. Y las preguntas van orientadas a cómo él puede responder o prepararse para la emergencia, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos serpientes y escaleras del cambio climático, que es justamente un tablero que tiene serpientes y que tiene escaleras.
Entonces, a medida, nuevamente, el niño es la ficha y se mueve a lo largo del tablero. Él tira un dado y va cayendo. Si cae en una escalera, le genera preguntas y las preguntas son como muy adaptadas. ¿Qué es el cambio climático? Pero no tan así, no tan brusco ni tan técnico como yo se lo describí al inicio de esta conversación, ¿verdad? O, por ejemplo, es la reforestación de bosques una medida al cambio climático, pero ¿qué tipo de medida es? ¿Adaptación o mitigación? ¿Verdad? Que es lo que mencionaba Manuel un poco, como era, digamos, entender los conceptos jugando, sí. No vamos a irnos a tecnicismo, pero al final del juego los niños quedan alegres, quedan contentos y aprenden. Porque usted lo vio, ¿verdad? En la clausura de esta actividad que tuvimos, o sea, ellos estaban muy contentos porque al final los equipamos a estos jueces con ambos juegos, para que no solo quede la semilla en esta generación que ocupamos, sino que quede en la escuela palpable y que lo usen porque van con instrucciones súper sencillas. Ya las cartas de juego ya van prediseñadas por nosotros y avaladas, entonces es algo muy bonito de verdad porque el futuro está dentro de las manos más pequeñas, ¿cierto? Porque al final nosotros ya estamos un poco adelante en la vida y los que vienen atrás y los que vienen atrás pues son los que van a generar los cambios. Y de hecho parte de lo que tenemos que hacer nosotros es justamente ir nutriendo, porque las pequeñas mentes se nutren y se nutren con muchísima facilidad y a ellos les gusta, porque digamos al final de ahí salieron cosas propositivas por los niños, proyectitos que ellos dejaron plasmados en escuelas. Por ejemplo, los niños dijeron, no, ahora yo estoy promoviendo que al menos nosotros como clase de educación ambiental, en la clase de ciencias naturales, creo que es que les dicen ellos, porque están en básica, pues no están en secundaria aún, de ciencias naturales, no, nosotros hablamos a través con la maestra y dijo que vamos a implementar un huerto escolar. Pucheca, qué mejor cosa, ¿verdad? Porque al final también sirve los procesos productivos para la ración fresca de la merienda escolar, pues es como un ganar-ganar, o sea, yo gano aprendiendo cómo cosechar, pero también gano al momento de que esto mismo que yo estoy sembrando y cosecho posteriormente me sirve para mi ración fresca de merienda escolar. Ya no dependo tanto de otras instancias que estaban antes, ¿cierto? Para la provisión de este vital elemento. Entonces, yo creo de que la colaboración conjunta que hicimos con Manuel para el abordaje de estos niños a través de estos juegos ha sido un boom y es algo que definitivamente vamos a seguir promoviendo. Y que debemos de replicar. Esto lo debemos de pasar a los consejos. Estamos buscando la forma también de cómo cada consejo tenga equipado también para que pueda hacer estas réplicas a nivel municipal, porque lo principal que nosotros debemos de garantizar en las comunidades es que conozcan el riesgo, a qué es lo que hay en sus comunidades, ¿no? Y nosotros tenemos un montón de metodologías muy buenas para esto, pero obviamente hay que empezar por los niños, ¿no? que son los que van creciendo con estos nuevos términos, que van creciendo obviamente con los conceptos, y van a generar un efecto multiplicador, ¿no? Y van a ser los futuros científicos, los que van a estudiar todos estos temas también a futuro. Y es muy importante también resaltar cada uno de la dinámica que se va desarrollando obviamente en las comunidades. Y quiero resaltar también, algo también específico que como Cruz Roja y obviamente muchas organizaciones, por no decir todas las organizaciones, somos muy respetuosos del saber ancestral, del conocimiento ancestral. Hay muchas comunidades a las que nosotros vamos que ellos saben cuál es su ciclo de cultivo sin necesidad de tener un conocimiento técnico-científico, ¿no? Sin embargo, resalto también lo que dijo Clive, es como nosotros reforzamos esos saberes ancestrales, como también esos saberes ancestrales le damos herramientas para tratar de que ese conocimiento o ese saber ancestral que ya tienen, cómo lo llevamos a otro nivel, ¿no? Y es muy importante también el respeto al saber ancestral y cómo lo vamos reflejando en el sentido, ¿no? Hay muchos proyectos en conjunto, pero un proyecto que tal vez puede llamar la atención porque tiene un enfoque de cambio climático, pero también tiene un enfoque de mitigación de riesgos, de gestión de riesgos. Es un proyecto en Chamelecón, que aquí está Gustavo en la transmisión, que es la famosa motobomba, ¿no? Extractora de agua. Que es una motobomba que extrae agua en
un hoyo colector de agua lluvias en uno de los sectores de La Morales, en Chamelecón, que tiene un componente de mitigación al riesgo, ¿no? Pero que también tiene un enfoque de cómo nosotros, la bomba por sí sola es gestión de riesgos, Sí. pero lo que está alrededor del desarrollo de esa bomba, o sea, el conocimiento del riesgo de las comunidades, cómo se van adaptando también a las nuevas dinámicas, la viabilidad climática, el uso del sistema de alerta temprana en Chamelecón, cómo también conocen todas sus comunidades, todo esto también es adaptarse al cambio climático, ¿no? Si bien es cierto, es algo que es recurrente en la zona, que se da todos los años, el tema de las inundaciones, pero que también se pueden agravar con temas de cambio climático, y es también cómo se van enfocando todos estos temas. Y algo también muy importante dentro de esto, que el desarrollo que nosotros realizamos, tanto en gestión de riesgos como en cambio climático, no se puede ver como una isla, no se puede ver aislado, ni internamente, Ni como proyectos de cambio climático, gestión de riesgos, ni externamente, ¿no? Con COPECO, con diferentes secretarías o con otras organizaciones que trabajan temas de gestión de riesgo y cambio climático. Si lo vemos como islas separadas y no las interconectamos, es muy difícil que nosotros podamos tener logros palpables, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo, ¿no? También es muy importante que en el desarrollo, en la formulación de los proyectos y de las acciones que nosotros realicemos, también conozcamos qué está a nuestro alrededor, qué proyectos están ejecutando alrededor y cómo nos vamos conectando. Si no hay una conectividad, si no conectamos también a los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas, también estos componentes, cómo vamos orientando las acciones que realizamos, no vamos a tener resultados ni a corto, mediano ni largo plazo. También eso es importante reflejarlo, ¿no? Y esto es parte de la integridad que realizamos como gerencias aquí, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que me parece muy interesante y que yo comparto. Pregunta, ¿qué actividades de prevención se implementan? Porque aún se puede detener en muchos lugares. La enfermedad no se trata, se prevé. ¿Qué serían algunos ejemplos que podamos compartir de estas actividades de prevención? Es más, sale hasta más barata una intervención preventiva que reactiva, ¿no? Que correctiva, reactiva o transformadora, ¿no? Y Cruz Roja tiene en su política de gestión de riesgo todos los enfoques de gestión de riesgo: prospectiva, correctiva, reactiva y transformadora de riesgo. Y uno de los enfoques también de la planificación y de la ejecución a través de los proyectos es el desarrollo de actividades de prevención a través de sus proyectos de resiliencia comunitaria, ¿no? El fortalecimiento de los comités de emergencia local, comités de emergencia municipal, su equipamiento, su conocimiento, pero también acciones de adaptación al cambio climático, son parte de dos de los componentes que nosotros realizamos continuamente, que es la preparación, ¿sí? Y la prevención. Sin olvidar también que parte de los enfoques de Cruz Roja también es estar preparado para activarse, ¿no? Para ser reactivo. Y en este caso también tenemos el preposicionamiento, ¿no? Que es parte también integral de las acciones que nosotros realizamos. Pero todo este tema de prevención, como lo conocemos nosotros popularmente, es todo lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, que es acerca de cómo nos adaptamos al cambio climático, cómo también hacemos actividades para reducir los riesgos en las comunidades, para hacer soluciones basadas en la naturaleza, para hacer otras actividades enfocadas en la dinámica de los riesgos en las comunidades. Es parte también de las acciones, que obviamente son 298 municipios, que son un sinnúmero de comunidades, caseríos. Eso es inevitable, ¿no? Y que hay que llegar a cada una. Cada una tiene un riesgo y una vulnerabilidad diferente, ¿no? Y el ataque o el enfoque a cada una de ellas es diferente, como bien lo mencionó Claudia al inicio, ¿no? La medicina de uno no va a ser la medicina del otro, ya hablando como están hablando acerca de la medicina. Y eso es importante también, cómo nosotros como institución conocemos nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque Cruz Roja es parte de la comunidad. Venimos de la comunidad, vivimos en las comunidades. Ya estamos ahí. Palpamos los riesgos, palpamos las vulnerabilidades. Probablemente el mismo riesgo que tiene mi vecino es el mismo riesgo que tiene mi consejo en la comunidad. Nuestros voluntarios. El tema socioeconómico es el mismo nuestro que el mismo de nuestra comunidad. Entonces conocemos el riesgo,
conocemos cuáles son las vulnerabilidades y a partir de ahí nosotros podemos obviamente hacer algo que es muy importante también, que se nos olvida el enfoque de ser líderes e incidentes obviamente en la acción humanitaria, y la acción humanitaria va enfocada también en ser líderes en nuestra comunidad a través de ser parte de las estructuras comunitarias, pero también incidir en proyectos de mitigación, proyectos de adaptación al cambio climático, gestión de riesgo, que tengan un enfoque prospectivo al riesgo también en nuestras comunidades. Aquí está aportando Gustavo Cortés de Chamelecón y dice: la bomba elevador que está instalada en un lugar que hay mucha retención de agua lluvia y esto hace que tengamos desplazados climáticos. Y el sistema de alerta temprana que sirve la información para todo el Valle Azul es un sueño hecho realidad, las estaciones hidrométricas. Y eso ayuda a un sinnúmero de personas. Si no me equivoco, la proyección es que desde que inicia el sistema de alerta temprana en la parte alta del río, está en el río Chamelecón, hasta las partes bajas son alrededor de 750,000 personas, las cuales ayudan. Pues el sistema de alerta y Chamelecón tiene la alarma, es decir, automáticamente el sensor de lámina de agua sube el nivel que indica el sensor, se activa la alarma que avisa que va a haber una inundación a tanto tiempo, ¿no? Entonces, alertar también es prevenir también, y obviamente esto es muy importante, el conocimiento, como voy a seguir repetir, el conocimiento de riesgo, pero prepararse. Chamelecón es un ejemplo de esto, ¿no? De resiliencia, de cuántas veces hay inundaciones, de cómo se preparan continuamente, cómo se adaptan a esto y cómo sobrellevan esto. Que no solamente sobrellevar pasó la inundación, sino sobrellevar emocional, social, económicamente y volver a hacer crecer su comunidad. Es un ejemplo muy, muy vivo y palpable de Chamelecón, ¿no? Y que tenemos también un consejo muy fuerte, robusto, que es parte de la comunidad y que también fortalece, que creo que también es un ejemplo para otros consejos en el sentido de cómo nosotros podemos replicar estas acciones. Y yo creo que ahí me gustaría un poco cerrar que nuestro abordaje en Chamelecón también ha sido desde todas las aristas, desde varias caras, porque ahí tuvimos también, Manuel, una muy buena experiencia con Build Change, de comunidades que quedaron abnegadas, de personas que lo perdieron completamente todo, en alianzas con Proteger, pero también con Build Change. Nosotros construimos infraestructuras resilientes a inundaciones y los provisionamos también con paneles solares y con baterías recargables solares también, para que si estas personas saben que se inundan y que se abnegan recurrentemente. Entonces, que cuando esto suceda, que la planta baja, porque son casas elevadas, son como pivotes, ¿cierto? Entonces ellos van a tener una planta donde van a poder subir, van a estar capacitados con provisión lumínica y no van a quedar incomunicados, que es el grave problema, porque van a decir, ok, hey, me inundé, vengan por mi auxilio, y van a estar preparados. Bueno, tenemos ya varios hogares que ya entregamos con estas alianzas que mencionamos anteriormente, y son personas que lo perdieron todo, pero sin embargo los provisionamos, ¿verdad?, a través de estas alianzas. Y para mí considero que es un ejemplo estrella de nuestro abordaje que tenemos, porque recordemos, Manuel lo mencionó, hay factores sociales y psicoemocionales que nos arraigan a una zona determinada de vivienda, porque la gente dice, pero si saben, hay mucha gente insensible, ¿cierto? Pero si saben que todos los años se inunda, porque siguen viviendo ahí. La persona tiene arraigos emocionales, arraigos psicológicos y también arraigos patronales, ¿cierto? Porque si era la casa de mis padres, ahora yo estoy viviendo ahí, es como un evento de transmisión generacional. Entonces nosotros no podemos cuestionar a la persona que ha sido afectada por estos eventos, sino que, bueno, parte de la adaptación al cambio climático es volver a escribir con saberes volver a construir, perdón, con saberes ancestrales. Muchas casas de la costa norte son elevadas. ¿Por qué no, si esta zona es inundable, por qué no volver a construir con pivotes? O sea, construíamos con materiales actuales, pero con saberes ancestrales, y lo hemos aplicado. Ahí las casas son elevadas, entonces completamente se puede inundar la zona baja, y él tener un provisionamiento en la zona alta con paneles solares y baterías recargables que le permite no quedar completamente incomunicado, sino que cuando surjan estas emergencias, él tenga una vía de comunicación viable y estable para decir, hey, yo me estoy inundando, por favor vengan a auxiliarme, y también nos facilita la respuesta, ¿verdad?, ya cuando nosotros nos activamos, como bien lo mencionó Manuel. Quizá yo solo tengo una última pregunta de cierre, el tiempo ha pasado volando, y es, en realidad, esas pequeñas acciones que tienden a considerarse ambientalistas pueden hacer la diferencia. O sea, podemos aportar reciclando, podemos aportar sembrando un árbol, o sea, no le dicen reforesta, dice siembre un árbol. O sea, estas pequeñas acciones en realidad pueden contribuir
a generar una diferencia ante el cambio climático o definitivamente a poder establecer estrategias de anticipación, no sé, naturales, para poder mitigar el riesgo? Completamente, digamos, nosotros somos promotores, y lo mencioné en algún momento en la conversación, de la adaptación y liderada localmente. O sea, yo lo que haga, y quizás yo no lo mire como mucho, la simple segregación de los residuos sólidos generados en casa me reduce a mí que cuando estos caigan en proceso de descomposición, dejen de producir gases de efecto invernadero en mayores cantidades que si yo mezclo la basura completamente. Y lo podemos ver a través de las diferentes plantas recicladoras que tenemos en el país. O sea, ellos mismos incitan a la segregación de los residuos sólidos. Tenemos muchos pepenadores en el país, o sea, muchas personas que se dedican a la recolección de latas, de plásticos y demás. ¿Por qué estas personas no llevan la basura mezclada? Porque saben que las plantas de procesamiento de reciclaje las necesitan segregadas. ¿Por qué? Porque hay un uso para cada cosa, digamos. Los residuos orgánicos me pueden servir a mí si yo soy amante de las plantas para generar mi propio abono, mis propios nutrientes al suelo. Mientras, sin embargo, ya la gente también tiene un argumento ahí un poco antiguo que dice, no, pero ¿y para qué voy a segregar yo mi basura si el momento que pase el camión de recolección de basura lo va a volver a juntar todo? Y no es cierto, porque los camiones recolectores de basura también generan ingresos cuando ellos consiguen los plásticos y las latas ya diferenciadas, porque ellos los venden a las plantas recicladoras. Parte de un ciclo de una economía verde, ¿no? Sí, de una economía circular. Entonces, que yo clasifique mis residuos completamente ayuda, porque ya no tengo yo todo un proceso de descomposición un poco más abrasivo y más fuerte, y por lo tanto dejo de generar tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Simples cosas como por decir, por factores de riesgo, sociales y demás, no puedo decir yo, todos utilicemos el transporte público, ¿verdad? Y que cuánto nos reduciría que cada uno de nosotros tiene aquí su vehículo y producimos gases de efecto invernadero cada uno cuando nos movilizamos. Pero hay otros países que nos han logrado. Obviamente los contextos sociales son súper diferentes, están avanzando otras cosas. Pero las pequeñas acciones dentro de mi conciencia y dentro de mi accionar diario contribuyen, y claro que sí contribuyen. Entonces yo les incito a todos nuestros oyentes que no se desanimen si los tachan de visionarios, porque esa sería la palabra, visionarios, porque solo porque usted no lo está haciendo, usted no lo haga, que lo haga, porque al final sí, cada pequeña acción cuenta. O sea, yo lo dije con el enfoque que tuvimos con los niños, el futuro está en pequeñas manos, entonces, pero también está en manos nuestras, adultos, y cada acción cuenta. La gente lo puede ver como muy romántico, pero la realidad es así. Hay estudios que avalan lo que estoy diciendo. La segregación de basura en países exitosos reduce sus emisiones de efecto invernadero y también le genera un beneficio económico. Entonces, es un ganar-ganar. Sí, y también aclarar, Beatriz, que no somos una organización, institución, que somos activistas ambientales. Claro, no lo somos. No somos activistas ambientales, sin embargo, sí somos una institución que es responsable en el sentido del conocimiento del cambio climático, de educar acerca del cambio climático, de estrategias para minimizar los riesgos a desastres, causas, efectos, ¿no? Nuestra política de cambio climático nos llama a realizar 3 acciones puntuales en cambio climático, ¿no? De forma global lo voy a decir, pero es adaptarnos al cambio climático, mitigarnos al cambio climático y compensar. En el caso de que nosotros emitamos gases de efecto invernadero, CO2, nosotros compensamos. ¿Y cómo compensamos? La forma más fácil es reforestar o haciendo otras acciones como el reciclaje u otros componentes que lo acaba de comentar. También tenemos un compromiso institucional de ser menos emisores de gases de efecto invernadero, CO2, etcétera, etcétera. Sin embargo, también no somos un país que somos emisores a gran escala de CO2. Sí. Eso también hay que aclarar. Y no estamos como país obligados también a mitigar. Sí, a adaptarnos, porque obviamente el tema de cambio climático es global, debemos de adaptarnos. Pero una mitigación obviamente es parte también de un concepto que lo podemos hacer perfectamente, podemos hacer acciones de mitigación al cambio climático, pero nuestra misión institucional también es buscar que las comunidades se adapten al cambio climático y obviamente realizar procesos de gestión integral para reducción de riesgos. Claro, un mensaje de cierre. Bueno, un mensaje de cierre es que
nosotros estamos llamados a la responsabilidad ambiental, tanto a nivel institucional, porque tenemos acciones transformativas a nivel de nuestro personal administrativo, nuestro personal colaborador, pero también en campo a través de nuestras 53 filiales, ¿verdad? O sea, nosotros hemos bajado a terreno, hemos ido sensibilizando de a poco y hemos ido fortaleciendo las capacidades de distinguir, porque bien lo mencionó Manuel en su momento, a veces no sabemos qué es ambiente, a veces no sabemos qué es cambio climático, a veces no sabemos qué es gestión de riesgo, porque el enfoque humanitario que tenemos nos dice hay que responder rápido porque tenemos que atender la vida. Nuestro mayor activo es la vida, pero sin embargo se han hecho esfuerzos y colaboraciones conjuntas, digamos, cuando nos activamos en modo de respuesta, la Gerencia de Ambiente y Cambio Climático pasa a ser una mesa de apoyo en la respuesta, como muchas otras áreas de manera integral, que es parte del Plan Único de Respuesta, ¿cierto? Entonces, mi mensaje final es que... Solo también el tema de el cuidado del ambiente en nuestras operaciones de emergencia. Sí, ahorita lo iba a mencionar y justo a eso iba, es que, digamos, estamos justo ahora a punto de desarrollar un ejercicio muy vital que es, por ejemplo, análisis de impacto ambiental en operaciones de respuesta. Ok, respondemos y atendemos, salvaguardamos vida, pero ¿cómo hacerlo de una manera un poco más ambientalmente sostenible y gestionar nuestros residuos? ¿Qué es mejor? Y qué es mejor desde el punto de vista también para la persona, para la dignificación de la persona, pero también a través de ser ambientables y responsables ambientalmente, porque digamos, ¿qué me sale mejor? Hacer un despliegue masivo de múltiples camiones con entrega de kits y demás, y lo abordamos y llegamos a la comunidad, le brindamos el apoyo. ¿Cuánto me costó eso a mí en huella de carbono versus, ¿verdad? O brindar ahora que tenemos el PTM, que son nuestras transferencias multipropósito condicionadas. Entonces, es un ejercicio que nos hemos propuesto, pero que en efecto vamos a cumplir y que nos atañe a nuestro compromiso institucional de ser responsables con el ambiente, pero sin dejar de atender las respuestas que surgen, que es a lo que estamos llamados. En este momento tenemos también los videos de las acciones que se están realizando en Ocotepeque para compartir también algo que justo en este momento se está atendiendo. Manuel, ¿un mensaje de cierre? No, agradecer, Beatriz, y bueno, nosotros también como institución estamos siempre enfocados en el crecimiento institucional a lo interno, el conocimiento también del cambio climático y gestión integral de riesgo es vital también. Llevarlo a la totalidad de nuestro voluntariado, son los mejores educadores en nuestras comunidades, son la piedra angular de esta organización y sin duda son los que llevan la voz cantante en cada una de las acciones e intervenciones que nosotros realizamos a nivel nacional. El tema de cambio climático y gestión de riesgo no se debe de ver de forma separada. Es un tema integral dentro de las acciones de la sociedad nacional. Es más, nosotros la ejecución de proyectos enfocados en cambio climático los ejecuta gestión de riesgo, obviamente con el apoyo técnico de cambio climático, porque es el enfoque comunitario que nosotros debemos de darle a las acciones. Nosotros no podemos olvidar la parte comunitaria, no podemos olvidar también el conocimiento ancestral, no podemos olvidar que realmente las necesidades están en las comunidades. Y la necesidad de una comunidad no va a depender de un concepto, si entiende gestión de riesgo o cambio climático. Entiende de la necesidad sujeta, puede ser falta de agua, puede ser no tiene acceso a un medio de vida, no puede proteger su medio de vida, etc. Entonces, el enfoque de Cruz Roja Hondureña es claro, es salvaguardar la vida humana y eso puede tener diferentes enfoques. Dependiendo la amenaza, la crisis, emergencia o desastre en la que nosotros podemos estar, la podemos prevenir, podemos anticipar, pero vamos a estar siempre ahí como esa luz en el camino y como ese brazo amigo para las comunidades. Bueno, les agradezco mucho que hayan podido acompañarnos esta noche de hoy. Definitivamente estos temas son amplios, complejos, con muchas necesidades dependiendo de las diferentes regiones, pero tuvimos una interesante participación y muchos mensajes muy importantes para todos, para generar conciencia. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan también esta noche. Buenas noches, su podcast 1017 con el cierre en cambio climático y gestión de riesgos a desastre. Gracias. Chao. Chao.